Eh, Ahí en este banquete, por supuesto eran todos hombres, ¿no? Porque ahí los banquetes eran hombres, las mujeres no pintan nada en Grecia. Es muy interesante también el tema de la mujer en Grecia. Y se habla, el tema es el amor. Platón tiene una particularidad que escribe diálogos, se conoce como los diálogos. Por ejemplo, en una edición completa de diálogos platónicos muy buenos, los diálogos platónicos en la editorial Gredos. Tomo uno, tomo dos, tomo tres. También se pueden adquirir por separado y también están en PDF todos. Pero quiero decir que es un filósofo que se conserva su obra, eh, cosa que es muy de agradecer. Igual pasa con Aristóteles, por lo tanto podríamos estar muchísimo tiempo con estos autores. Y él escribe diálogos. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, hago esta pequeña introducción, ahora sí estamos en materia. Fijaos qué interesante lo que hace Platón. Platón, en vez de escribir un tratado sobre el amor, se podría, ¿no? Aristóteles, por ejemplo, escribe ensayo. Si tuviéramos que ensayo filosófico, sería antiguo, pero él cuenta, tiene una doctrina, va explicándola. Platón no. Platón lo que hace es un tema, siempre pone a unos personajes que discuten sobre ese tema. Cuando digo personajes, digo, algunos son reales y otros no. Por ejemplo, Sócrates aparece muchísimo, pero no hay que confundir, esto no es un acta, ni es de lo que hablaba Sócrates, ni una grabación. El personaje Sócrates, que se parecerá bastante al Sócrates real, es está Platón detrás. Cuando habla Sócrates te das cuenta que es Platón. Platón no interviene, pero Platón está cuando, como suele ser un personaje central y un personaje clave de los diálogos en los que aparece, pues nos damos cuenta que ahí está Platón. Pero funciona como personaje. Muy bien. ¿Qué hace? ¿Cómo funcionan estos diálogos? Bueno, distribuyen la discusión distintos puntos de vista. Fijaos qué interesante. Distintos puntos de vista. O sea, va matizando porque unos dicen una cosa, otros dicen otra, otros les llaman la atención, otros solo discuten, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué está presentando al público, al lector? Pues está presentando un abanico de posibilidades. Por lo tanto, en el lector o en el interlocutor queda siempre la posibilidad de interpretarlo o que le parezca interesante la intervención de tal personaje o identificarse más con uno que con otro, de, no de una manera completísima, pero bastante amplia si pensamos en la época que fueron escritos, ¿no? Entonces es una manera muy respetuosa de plantear los temas, porque quedan siempre abiertos los temas. De hecho, veréis que los podemos interpretar. No está diciendo, a ver, tomad nota, el amor es esto, dos puntos, definiciones. No. Vamos a interpretar los diálogos de Platón y porque da pie el estilo literario que él está utilizando para poder ser interpretado. Con lo cual esto es muy respetuoso con nosotros, tomamos parte activa y incluso podemos reaccionar de maneras diversas. Eso es muy interesante. Y siempre escribe prácticamente muy pocas cosas, salvo la apología de Sócrates y estas cosas, pues que es la defensa de Sócrates cuando Sócrates es condenado a muerte y demás. Casi todos sus escritos son diálogos. Eh, Otra particularidad es que era muy buen escritor, Platón. Hay traducciones bastante buenas y se pueden leer. Siempre hay esa dureza, ¿no? Porque si el traductor no le quita, bueno, sí, por Júpiter, lo que tú dices, esas expresiones que a veces cortan un poquito, pero realmente se pueden leer bastante de corrido y son entretenidas e interesantes, ¿no? Bueno, él también se dice, y yo estoy bastante de acuerdo, porque es bastante coincidente esto, como su maestro Sócrates no escribió nada, absolutamente. Por eso cuando veáis en Facebook o en redes sociales una frase célebre muy bonita y Sócrates, pues no, no escribió absolutamente nada. Entonces, poner que eso... Hay que tener mucho cuidado con las frases que aparecen por ahí firmadas, que Einstein, Sócrates, no sé qué, porque muchas veces no son originales ni son auténticas. No escribió nada, eh,
no porque no supiera escribir, sino porque llevaba hasta el fondo, hasta de una manera radical su actitud, que ya veremos cuál es, de no dejar nada por sentado. ¿Ya? Entonces es una manera respetuosa de decir, no, no, yo no vengo aquí a sentar cátedra o a sentar doctrina, yo vengo a plantear unas cuestiones. Bueno, pues este método parece ser que Platón, de alguna manera, respetando a la figura de su maestro y como homenaje a su maestro y también como estilo, es discípulo de Sócrates, pues escribe los diálogos. Y curiosamente, además, como Sócrates es un personaje, también podemos reconstruir con lo de Platón y otros de la época, también podemos reconstruir a Sócrates como filósofo. Hago una pequeña precisión. Yo me extiendo mucho, pero es que no tenemos prisa, no tenemos que cumplir un programa ni nada. Tenemos que tratar unos temas, pero un filósofo del siglo XX, Jean-Paul Sartre, que a todo suena, escribía pues tratados, está la náusea, el ser y la nada, y cosas de estos, unos tochos ahí. Y un buen día deja de escribir estos ensayos y se dedica a escribir obras de teatro, que seguramente habréis visto alguna o habéis leído alguna, y además son muy recomendables, ¿no? Por ejemplo, qué sé yo, Los Condenados de Altona, A Puerta Cerrada, ¿cómo es? A Puerta Cerrada, Las Moscas, La Puta Respetuosa, todo este tipo de obras. Son además breves y muy interesantes. ¿Qué hace Sartre con esto? Digo porque casi siempre los grupos de teatro pues presentan estas cosas, a veces se presentan hasta en los institutos. Eh, Sin necesidad de, no se necesita demasiado decorado y demasiado, y simplemente hasta con teatro leído, ¿no? Bueno, ¿qué hace Sartre? Plantea los temas del mismo modo. Y está interpelando al público, es más moderno, lógicamente es muy interesante, y la gente sale ahí, crea sensaciones, estados de ánimo, y es muy interesante, y sin embargo está explicando un tema. ¿eh? A puertas cerradas, We Close, es muy conocida esta, y si no, pues seguro que aquí en Tres Cantos, en el Centro Cultural, un grupo lo puede hacer, o podemos intentar de fichar a algún grupo que nos lo haga, pues, o nosotros mismos. Fijaos, por si no lo habéis visto, voy a ser muy rápido. eh, eh, la escena empieza que hay como una especie de botones, una especie de empleado así con una bata, vamos, con una chaquetilla, un, un- que va entrando gente y los hace pasar a una sala. ¿Sí? Bueno, ¿cómo es que se llama este? Tiene un nombre, este señor. Bueno, tiene nombre. Y te hace pasar a una sala, llega uno primero, pues imaginamos que es esta sala, entras, empiezas a mirar, pum, pum. Luego entra otro y va entrando gente, por ahí se saludan, un poco te das cuenta que no saben realmente dónde están, ¿no? Bueno, la cuestión es que en esa situación tan extraña, sacando una foto de inquietud, porque la gente entra a esa sala y quedarán ahí, empiezan a hablar, porque claro, es como si tú estás esperando en, qué sé yo, en una consulta o en una estación, terminas hablando, contándote cosas, pero eso se prolonga, entonces ya empiezan a discutir, oye, ya cállate, ¿no? Ya me estás mareando, ¿por qué no calles un rato? O sea, bueno, y empieza a haber tensiones, bueno, y pasa de todo, ¿no? Y la conclusión, pues empiezan a discutir, a hacerse la vida imposible, a lanzarse reproches, improperios de todo tipo. Bueno, la obra termina. El infierno son los otros. Como diciendo, está hablando del infierno. Esos han ido al infierno y no hay ni llamas ni nada, hay otra gente que te está haciendo la vida imposible, ¿no? Bueno, es muy interesante, ¿no? Se llama Puertas Cerradas porque de ahí no sales. ¿eh? Me hace acordar un poco a lo de Buñuel, aquella de, como aquellos, ¿cómo es que se llama esta de Buñuel? Donde no podían salir de un recinto. El, el ángel exterminador, ¿verdad? Bueno, entonces, o una cosa que estoy leyendo de José Luis San Pedro, también de repente yo creo que es que no lo había leído, y lo recomendó la vez pasada Lidia Falcón, El amante lesbiano, y me he picado y me he puesto a leerlo, y también estoy empezando, el tipo va a un sitio, están pasando un montón de cosas, le llama a las afueras, pero yo creo que ahí están, ahí están en el otro mundo, ¿no? Hasta ahora, a lo mejor me estoy equivocando porque no lo he leído, me estoy arriesgando porque no lo he leído, pero está muy interesante. Bueno,
Lo mismo, la mujerzuela, algunos traducen, o la puta irrespetuosa también, resulta que termina siendo la persona más decente y más moral. No es una defensa de la prostitución, sino como a veces estigmatizamos personas cuando la verdadera persona, la verdadera, digamos, gente decente es otra. Y las moscas, no digamos, está basado en el mito de Edipo, y las moscas son los remordimientos. Entonces, en una aldea plagada de moscas, bueno, muy, muy interesante. ¿Y por qué había esos remordimientos? Va planteando una cantidad de temas, eh, digamos, a través del teatro. Entonces, el teatro, el cine, la literatura, el arte nos interpela muchísimo, ¿no? Verdaderamente. Bueno, vamos a ir entonces a, digamos que preámbulo, luego acortaremos algo. ¿Ves? Por eso decía que a veces conviene ver, porque incluso se puede hacer en dos partes o tres, hacen como unos clics, y esto también se puede poner con otro titulito, qué sé yo, literatura y filosofía, o no sé qué. Yo es lo que hago, lo troceo y así lo estoy hablando con los técnicos. Bueno, vamos al banquete. Em, en ese banquete se está hablando del amor. Recomiendo la lectura a los que tengan tiempo y de todo, desde todo punto de vista. Hay hasta escenas de celos por sentarse al lado del maestro Sócrates, los discípulos, porque allí la relación maestro-discípulo era bastante estrecha. Porque el maestro aportaba su experiencia, su sabiduría al discípulo, y el discípulo aportaba su juventud, su belleza, su vitalidad, en fin. Eh, con una cierta apertura a cierto tipo de costumbres que no son muy habituales. Pero había mucha descompenetración entre maestro y discípulo. Bueno, hay una cuestión de celos, así. Entonces, sale el amor desde todo punto de vista. Y en un momento dado, le preguntan a Sócrates, te digo porque esto es el antecedente de este texto, le preguntan a Sócrates, oye Sócrates, tú estás muy callado, ¿qué opinas sobre el amor? Y Sócrates contesta, bueno, dice él, lo que yo sé del amor me lo enseñó una extranjera de Mantinea llamada Diotima. Muy interesante. Un extranjero, para los griegos, es una persona de tercera categoría. El nombre que se llama extranjero es bárbaro. En griego, bárbaro quiere decir extranjero. Luego salió lo de bárbaro, pero es extranjero. Y los bárbaros no tenían la misma categoría que los ciudadanos atenienses. Entonces, primero que diga, es muy interesante, esto llama la atención, no lo voy a desarrollar ahora, pero que Platón reconozca, que Sócrates reconozca que lo que sabe del amor se lo enseñó una extranjera, además una mujer. Las mujeres no eran dignas ni siquiera de ser amadas. Las mujeres incluso les faltaban las partes superiores del alma. La mujer tenía, hay algunos pasajes de algunos escritores que dicen, no, nosotros no somos como los bárbaros. No recuerdo exactamente quién lo dice, pero es uno de estos clásicos. Que aman a las mujeres. Las mujeres son para la procreación. El amor auténtico es entre hombres. Lo tienen muy claro. Porque es el amor a lo mismo. La belleza, la virilidad, la valentía, todas las cualidades del hombre. Entonces, lo digno de ser amado son las virtudes masculinas, por parte de otro hombre, claro. La mujer es para perpetuar la especie. Los bárbaros son aquellos que aman a las mujeres y se enamoran de las mujeres. Lo dice alguno, ¿eh? Bueno. Entonces, reconoce que aprende de una extranjera que se llama Diotima lo que sabe del amor. Bueno, y continúa, dice, bueno, os contaré lo que me enseñó Diotima. Entonces cuenta que en un determinado momento, bueno, en una determinada situación en la vida, conoce a Diotima y empieza una discusión sobre el amor y le pregunta, oye Diotima, ¿qué es el amor? Le dice Sócrates. Y Diotima dice, te voy a contar una historia. Esto es lo que le cuenta Diotima a Sócrates, cuando Sócrates le pregunta qué es el amor. Pequeña comentario. Fijaos lo indirecto del discurso.
¿eh? Tú me preguntas, oye Eduardo, ¿qué es el amor? Y yo en vez de, yo te digo, bueno, yo te voy a contar, yo la verdad te voy a decir lo que me contó otra persona, pero lo que me contó esta otra persona en realidad me contó un cuento, o sea, es muy indirecto. Esto es interesante para que veamos la argucia, el estilo literario de Platón en estos diálogos. Y fijaos como en el fondo podría ni siquiera mojarse, ¿no? Sócrates, porque yo te voy a contar lo que me contó Diotima. Y además Diotima tampoco le dijo, mira Sócrates, el amor es esto, sino yo te voy a contar una historia. Esta es la historia que le cuenta y esta es la que vamos a interpretar nosotros y vamos a comentarla. Y de aquí salen muchísimas cosas, por eso no es solo el amor, ¿no? Dice, cuando el nacimiento de Afrodita hubo entre los dioses un gran festín en el que se encontraba, entre otros, Poros, hijo de Metis. Después de la comida, Penía se puso a la puerta para mendigar algunos desperdicios. En este momento, Poros, embriagado con el néctar, entre paréntesis, porque aún no existía el vino, esto ya lo pone Platón, un detalle muy... O sea, era tan antiguo que ni había vino, se emborrachaba pero con néctar. Salió de la sala y entró en el jardín de Zeus, donde el sueño no tardó en cerrar sus cargados ojos. Entonces Penía, estrechada por su estado de penuria, se propuso tener un hijo de Poros. Fue a acostarse con él y se hizo madre de Eros, entre paréntesis el amor. Por esta razón, Eros se hizo el compañero y servidor de Afrodita, porque fue concebido el mismo día en que ella nació. Además de que Eros ama naturalmente la belleza y Afrodita es bella. Y ahora como hijo de Poros y de Penía, he aquí cuál fue su herencia. Por una parte es siempre pobre y lejos de ser bello y delicado, como se cree generalmente, es flaco, desaseado, sin calzado, sin domicilio, sin más lecho que la tierra, sin tener con qué cubrirse, durmiendo a la intemperie, junto a las puertas o en las calles, en fin, lo mismo que su madre, está siempre peleando con la miseria. Pero por otra parte, según el natural de su padre, siempre está a la pista de lo que es bello y bueno. Es varonil, atrevido, perseverante, cazador hábil, ansioso de saber, siempre maquinando algún artificio, aprendiendo con facilidad, filosofando sin cesar, encantador, mago, sofista. Por naturaleza no es ni mortal ni inmortal, pero en un mismo día aparece floreciente y lleno de vida mientras está en la abundancia y después se extingue para volver a revivir a causa de la naturaleza paterna. Todo lo que adquiere lo disipa sin cesar, de suerte que nunca es rico ni pobre. Ocupa un término medio entre la sabiduría y la ignorancia, porque ningún dios filosofa ni desea hacerse sabio, puesto que la sabiduría es aneja a la naturaleza divina, y en general el que es sabio no filosofa. Lo mismo sucede con los ignorantes, ninguno de ellos filosofa, ni desea hacerse sabio, porque la ignorancia produce precisamente el pésimo efecto de persuadir a los que no son bellos, ni buenos, ni sabios, de que poseen estas cualidades, porque ninguno desea las cosas de las que se cree previsto. Bueno, este es el texto. Es un texto, es una traducción, las hay otras como lo mismo que he dicho. Lo resumimos. Lo que ocurre es que precisamente en el nacimiento de Afrodita, Zeus hace una fiesta en su jardín, que es el Olimpo, el jardín de Zeus. Invita a todos los dioses, porque hay datos aquí que se nos pierden, a todos, porque ha nacido la hija de Zeus, que es el dios, de donde viene nuestra palabra dios. Nosotros cuando decimos dios, estamos diciendo Zeus. Nosotros le rezamos a Zeus, me refiero a los cristianos, porque el dios, el genitivo de Zeus es Diu, y ya lo he dicho en algún momento. Bueno, pero claro, hay una diosa que no invita, que es Penía. ¿Por qué? Porque es la diosa de la pobreza.
no la invita. Venía, tiene una serie de características que en algunos otros escritos se lo ve, es también muy menesterosa en todo sentido. Es la carencia total, la pobreza, no solo la pobreza económica, sino no será bella, seguramente desaseada también, es la total carencia. De todas maneras, en un determinado momento, los poderosos, después de sus banquetes, abrían sus puertas para que entraran los pobres o la gente y comieran las sobras, las migajas o lo que fuera. No sé si, no creo que anduvieran a gatas por el suelo, pero les daban las sobras. Entonces, cuando aprovecha Penía, cuando se abre, pues yo he visto una representación muy buena de esto, cuando se abren las puertas y se filtra con los demás pobres. Y ve a Poros y dice, yo quiero tener un hijo de este. Lo emborracha, en otras traducciones y en otras versiones que he visto, ahí sí se aclara siempre con néctar, yace a su lado y nace Eros. Y nace ese mismo día, porque no olvidéis que son dioses, no es que se quede, claro, son dioses. Por eso dice que nació el mismo día que Afrodita. No sé, Afrodita habrá sido a la mañana y Eros a la tarde. Y por eso va a ser eterno escudero, eterno acompañante de Afrodita y siempre va a buscar la belleza. Bueno, es, eh, es muy interesante este contraste. Como es hijo de Poros, tiene la particularidad que puede conseguir todo. Poros es el dios de la riqueza, el dios del recurso. Eh, puede conseguir todo. Pero hay un problema. Es hijo de Penía. O sea, está condenado a perder todo lo que consigue. No puede atesorar. No puede decir, aquí he llegado, con esto me quedo. No, porque en la medida que se lo apropia, eso empieza, se le escapa. Bueno, aquí podríamos aplicarlo a muchas cosas. Esta figura, esta imagen, la podríamos aplicar a muchas cosas. Fijaos, al amor, por supuesto. El amor no solo me refiero al amor, el amor en general, el amor erótico, cuando hay pasión y esto, eh, podemos aplicar hasta los proyectos, la adquisición hasta de bienes materiales, hasta la de conocimientos. O sea, todo lo que nosotros adquirimos tiene una vigencia. Si os ponéis a pensar, todo tiene una vigencia. No nos satisface para siempre, ¿no? Es como cuando si yo tengo hambre, como y me quedo saciado, pero llega un momento que vuelvo a tener hambre. Entonces me vuelvo a poner en camino para conseguir el alimento, ¿no? Y eso pasa en todo. Uno tiene metas, de repente pues ya consigue la meta. Pues muy bien, la he conseguido, mira qué estupendo. La disfrutas y bueno, ¿y ahora qué? Pues ahora tengo que buscarme otra cosa. Porque no puedo yo decir, aquí ya he llegado. Hay gente que dice, no, yo ya he llegado, ya yo tengo razón, esto es lo que ya he conseguido todos mis objetivos en mi vida. Pasa mucho a ciertas edades. Bueno, ¿y ahora qué? ¿Ahora qué? ¿Te vas a dormir en los laureles? Automáticamente si uno no continúa, pues la cosa se empieza a diluir. Si nos ocupáramos del... Yo voy a ir hacia la filosofía, pero queda claro o queda planteado que si esto lo aplicamos al amor humano, no digamos nada al amor erótico, el amor está condenado a crecer, porque si se estanca, decrece. Es tremendo, es como una gran paradoja, ¿no? Es como decir, claro, el amor empieza como un enamoramiento, el amor erótico, que en realidad el enamoramiento no es ni más ni menos que un estado de ánimo que te, te hace tener voluntad de querer y voluntad de construir algo con esa persona, es algo que te estimula eso, pero claro, no se puede estar enamorado siempre, o aparentemente no. Ahora, ¿cómo pasas de ese enamoramiento, de la pasión y de muchas cosas al amor muy adulto cuando dice, bueno, en realidad pues ahora ya es distinto porque ya no hay pasión, hay un compañerismo? Pues yo no sé si a mí me interesa ese compañerismo tanto. No sé hasta qué punto no es un consolarse.
A ver, con todo lo que cuesta mantener una relación solo para tener un compañerismo. Hombre, entre a veces estar solo y tener con quién ir al cine o con quién ir a no sé dónde o hacer un viajecito, pues no está mal. Pero dejar el amor solo en compañerismo, aunque está muy bien el compañerismo, ¿eh? Bueno, lo que quiero decir, que está como condenado, sí. Y la vida en común, eso es un tesoro. ¿Cómo dices? La vida en común durante años, eso es un tesoro. Es que no le oigo mucho porque habla muy bajo. Es un tesoro. La vida en común durante tantos años creo que es el mayor tesoro. Sí, 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 no, estoy de acuerdo, si no estoy criticando eso. Estoy diciendo simplemente que a veces, bueno, pero eso ese es en el mejor de los casos, ¿eh? Pero en otros casos bueno, que realmente se ha decrecido, porque no, ha llegado un momento que no se ha seguido construyendo. Bueno, es un ejemplo. Y de hecho, estamos en una época, si miramos quizás bueno, donde se han roto muchísimos matrimonios, donde ya nada se sostiene porque aquello que sostenía cuestiones religiosas no sostienen nada. Bueno, se podría hablar mucho de eso. Simplemente que todos tenemos la experiencia. Pasa lo mismo con la amistad. La amistad tiene que crecer, tiene que ser fecunda. Yo utilizo mucho esa palabra. Dos amigos para hablar de tonterías. Yo, por ejemplo, no tengo... Bueno, sí puedo divertirme un rato, pero la amistad es fecunda. Con de la amistad surgen cosas. ¿Eh? Salen cosas nuevas, desde ideas, desde apoyarse, desde proyectos, de decir, oye, a ti también te gusta el cine, pues vamos al cine mañana, qué sé yo. No tiene por qué ser erótica la relación. ¿Eh? Las propias relaciones padres e hijos o con la familia. O sea, el amor requiere siempre estar replanteándolo y revitalizándolo, porque como es hijo de Penía, la cosa se pierde. Bueno, eso en cuanto al amor. Pero pensemos, por ejemplo, en Eros, en realidad, no solo es el dios del amor. Eros es el auténtico filósofo, por eso hemos partido de esto. Eros es el filósofo. El filósofo es aquel que tiene la capacidad, porque es hijo de Poros, ¿eh? Esto es metáfora, ¿eh? Por supuesto, la capacidad de buscar, ¿eh? Y de conseguir, pero no de, pero como es hijo de Penía sabe que eso lo va a perder. Entonces, lo primero que tiene que hacer el filósofo, que en realidad somos todos, es reconocer la propia carencia, ¿eh? Está divulgada esa frase, solo sé que no sé nada. Se lo habrá dicho, bueno, cuadra, pero no está escrito en ninguna parte. Pero lo que sí está claro es que para aprestarse a conocer hay que reconocer que me falta. Nadie busca lo que cree que tiene, ¿no? Nosotros buscamos o lo que no tenemos o lo que hemos perdido. Si lo tenemos, ¿para qué lo hemos? Entonces, fijaos que qué mala situación es aquel que cree que sabe todo, que ha llegado a la verdad, que las cosas son como él piensa. Entonces, esto es la necedad más grande, porque como tú te casas con tus ideas y crees que has llegado a la verdad, no la pones en cuestión. Y entonces no te aprestas a poner en tela de juicio cosas, a seguir avanzando y demás. Esos serían los que se creen sabios, ¿eh? Y que es un enojoso defecto, dice Platón, porque no son ni sabios, ni esto, ni lo otro, y sin embargo se lo creen. Es terrible porque el considerarse sabio y el considerarse que uno tiene razón es poner una especie de tapa o de freno a cualquier posibilidad de crecimiento o de evolución personal. El ignorante auténtico es aquel que ni siquiera se da cuenta, ni desea conocer, y por lo tanto tampoco nunca va a conocer. El ignorante es aquel que vive en la obviedad, que en el fondo primero se cree en lo que le dicen, se forja su opinión en función de los medios de comunicación, de la opinión pública, es aquel que nada le llama la atención en el fondo, que se queda en la superficie. Eso pasa mucho. Yo muchas veces he recomendado, sobre todo cuando me sigo moviendo en Madrid, porque voy a Lavapiés, un lugar estupendo los martes, estuve ayer. Si le digo muchas veces a la gente, oye, ¿por qué no hacéis una cosa? El trayecto, hacerlo más despacio para no atropellarte a nadie, pero mira para arriba. Entonces, simplemente los edificios y descubres otra ciudad maravillosa. O por lo menos no la habitual. Si vamos con la cabeza gacha o si miramos, entonces de repente
eh, es muy importante, digamos, potenciar la capacidad de asombro. Aristóteles decía, la admiración es la causa del filosofar. That mouse sein, se dice en griego. Es la causa del filosofar. Si caemos en la obviedad, las cosas no nos llaman la atención. Nos vamos como acostumbrando. Yo ayer ponía un ejemplo, y esto da cuenta de la edad que uno tiene, cuando la guerra de Vietnam, las cosas de la televisión nos acostumbramos, todos los días pasaban unas catástrofes, y llega un momento que te acostumbras, e incluso, bueno, no te voy a decir cambiar de canal, porque había muy pocos canales, yo creo que no estaba ni aquí, pero te acostumbras a las tragedias. Ya nos hemos acostumbrado como una especie de paisaje, ¿sí? Un poco siniestro, de que hoy las pateras y estos que cruzan se han ahogado no sé cuánto, y todos los días la misma, y no ya perdemos la capacidad de asombro, nos impermeabilizamos, nos anestesiamos. Perdemos capacidad de asombro. Y precisamente la causa del filosofar, la manera de conocer, es no perder esa capacidad de asombro. Tener esa actitud de admiración, ¿no? Pero eso pasa, Eduardo, para que descanses un poquito y te eches un traguito de agua. Cuando Muy bien. a mí me está pasando mucho últimamente que salgo a la calle y como ahora, digamos, tengo el espíritu más distinto, no me sale la palabra. Entonces, me fijo en un árbol y disfruto con ese árbol. Y luego voy más adelante y me quedo mirando otros, ¿no? Y son unos árboles que he pasado a lo mejor, llevo aquí 30 años en Tres Cantos viviendo en la misma casa. Y habré pasado pues miles de veces, ¿no? Y nunca me he fijado en esos árboles. Y ahora me estoy fijando en árboles, digo, ¿qué árboles tan bonitos hay? Y estoy a lo mejor un rato mirando al árbol, ¿no? Que es un poco eso. O sea, que hay fases en la vida en las que uno Sí. empiezas a darte cuenta de cosas que antes no has visto. Y lo que tú decías de la ciudad, que vas mirando al suelo, que siempre está sucio, y chiclés y colillas y no sé qué, y te estás perdiendo todos los edificios tan preciosos que hay, ¿no? Que has pasado 1000 veces por la Gran Vía y nunca has mirado para arriba, porque parece que no tienes tiempo. Exactamente, yo los primeros ejemplos que hice hace 1000 años eran en la Gran Vía y en la calle Génova y en estos lugares, esos tejados, esas cosas. Tienes toda la razón. Y bueno, mirad qué interesante, sin ningún ánimo de yo considerarme nada del otro mundo, pero como yo siempre le digo, por ejemplo, a mis alumnos, siempre nos tenemos que llevar algo a casa, ¿no? Porque si no, estas clases o estas reuniones o estas sesiones, bueno, sí, pues se puede aprender cosas de Platón, de Aristóteles, algunas curiosidades, pero llevarse algo a casa es, por ejemplo, decir, bueno, ¿de qué manera, cómo potencio yo mi capacidad de asombro? Mira, asombro, admiración, conmoverse, son traducciones posibles del mismo verbo griego. Esa capacidad de tener posibilidades de ver un poco más allá. Yo siempre, algunas veces he dicho, dime. Perdona, yo no estoy de acuerdo con él. Yo creo que eso no es por no tener tiempo. Di un poquito más. Yo creo que lo que dice él no lo hacemos no por no tener tiempo. Hay que tener otras cosas aparte de tiempo. ¿Hay que tener qué? Otras cosas. Sí, claro. Por ejemplo. Pues tener curiosidad, tener sensibilidad, tener... No hace falta tiempo. De acuerdo. Estar en lo que estás. Puedes estar no solo en una cosa. A la vez puedes ver tu alrededor. Sí. Ver la gente, ver las cosas. O sea, para eso bueno, no hay que ir así con orejeras. No, pero bueno, matizas, ¿no? Porque es verdad que si tienes más tiempo, que pase eso es más fácil, es más posible, ¿no? Por eso nosotros se podría disfrutar tanto, podemos disfrutar tanto en esta época de nuestra vida, se puede disfrutar mucho, porque hemos resuelto algunas cosas o no estamos o ya nos damos cuenta que luchar por ciertas cuestiones no merece la pena. Se puede disfrutar mucho, por supuesto, esa actitud. Hay que empezar antes, no hay que llegar a esta época de la vida. Sí, hay que empezar antes. No vas a aprender hay que empezar antes, pero si no se ha empezado antes, siempre es bueno, siempre hay tiempo de empezar. Sí, es verdad que hay que empezar antes, pero si no se ha empezado, como esta gente cuando dice, bueno, cuando me jubile voy a leer, voy a ir al museo. A ver,
Si no has leído, vas a leer 2 libros, vas a ir un día al Museo del Prado, otro al Thyssen y otro, y luego qué. Eso, pero bueno, la actitud, la actitud, la determinación me parece buena. Pero es verdad que, bueno, vamos matizando. El asunto es, como no hay una verdad central, la vamos construyendo entre todos y todas estas interpretaciones y todas estas opiniones son aceptables. Lo importante es esa capacidad de conmoverse, de dejarse impactar, porque una vez yo hablando de la poesía, dije, bueno, los poetas son aquellos que las cosas le dicen algo más. ¿Eh? Una flor, un paisaje, un árbol, un atardecer, un edificio, si tú estás atento, te está dando muchísimo más, que a veces se nos pierde porque estamos distraídos, ¿no? Esto antes utilizamos una palabra mucho más dura, que alienados en el mundo del trabajo, en el mundo del ajetreo, de no sé qué. Bueno, distraídos. Nos distraemos demasiado y no vamos a lo sustancial muchas veces. No está mal distraerse, ¿no? Pero también es importante tener esa capacidad de asombro, ¿no? Sí, bueno. Muy bien, entonces Eros sí que es auténtico filósofo. Entonces el personaje de Eros es aquel que no está, eso no es ni sabio ni ignorante, está siempre en la búsqueda y en esa actitud de reconocer la carencia y eso te permite ir avanzando. Entonces es interesante. Y no solo es el filósofo, Eros, esto ya, es también el ser humano. Eros es el prototipo del ser humano. Eso somos nosotros. Somos buscadores y necesitamos buscar además. Porque cuando llegamos a conseguir algo, lo conseguimos pero nos dura un tiempo. Hay que seguir adelante. Claro, perdona, ¿te llamas tú? Carmen. Carmen. Claro que es muy interesante eh, llegar a una cierta etapa en la vida con esta actitud. Que tiene mucho que ver también con el carácter, tiene también que ver con la formación. Somos bastante privilegiados. Yo no dudo que aquí estamos con un grupo de privilegiados, en el buen sentido, ¿no? No sentirnos culpables porque somos privilegiados, sino porque también a cada uno de nosotros tiene una biografía y nos ha pasado de todo. O sea, hemos llegado también hasta aquí, menos mal, qué bien, qué suerte, ¿no? Pero somos privilegiados porque esto mismo que nos trae a reunirnos es porque hemos desarrollado un interés, hemos desarrollado lo que dice Carmen, ese deseo de ir hacia adelante, fijaos cómo nos podemos reunir gracias a eso. Pero somos privilegiados de estar un día miércoles a esta hora, estupendamente hablando de estas cosas, porque esto es hace como hacer un alto en el camino también, dentro de ese ajetreo. Es como mirar árboles o paisajes, es hacer este alto en el camino y intentar ahondar no de una manera abstracta, no de una manera puramente para conocer cosas, sino ahondar en esa búsqueda de sentido y en ese dar sentido. Pues imaginaos, para mí, yo porque estoy aquí, porque yo estoy aquí porque lo hablamos un día con Luis y porque realmente eh, no es que no me resigne a retirarme, porque sinceramente no lo necesito. Yo tengo muchas cosas para hacer, no necesito ocupar mi tiempo, pero creo que tengo que seguir en diálogo con los demás, no aislarme. Yo estoy encantado aislado donde vivo y como en vez de estar sentado aquí, pues estoy sentado aquí, pero estoy aquí porque esto a mí me interpela muchísimo. A mí no me exige, yo preparo estas cosas, pero más que nada me predispongo y la verdad que me interpela mucho. ¿Eh? Entre lo del martes y el miércoles, bueno, te voy a confesar, me sube la tensión. Sí, sí, me tomo la tensión, el martes esto a mí me hace subir la tensión. Bueno, eh, cuando dicen que las personas mayores, yo toco madera, estoy bastante bien de salud. Pero cuando se decía, ojo con el abuelo, no le demos esta sorpresa, no le vaya a dar un telele, ¿verdad? Y yo noto en la mayoría de edad, no en, yo puedo caminar muchísimo, puedo subir, puedo hacer montones de cosas, no soy muy activo, no lo noto ahí, lo noto emocionalmente. ¿Eh? Yo estoy en una situación agradable y necesito una semana para recuperarme. Cuando estuvimos en casa, una semana necesito para recuperarme de una cosa tan bonita, tan intensa. De esto yo necesito recuperarme.
Hoy lo he puesto, tenía los jueves, lo he puesto los miércoles, tengo los martes. Por motivos organizativos digo, tendría que haber dejado la próxima vez voy a volver, si hay próxima vez, pues voy a volver a dejar el margen del miércoles, porque entre el martes y el miércoles no me recupero. Entonces, y es así, porque si no pones, no pones algo, no comunicas. A mí me interesa comunicar. Yo no pretendo enseñar nada. Enseñar, demostrar, decir, oye, chicos, a mí me pasa esto, y a vosotros qué tal. Hay unas claves, yo creo mucho en las claves que nos dan los filósofos. ¿Eh? Sócrates, que estamos con Sócrates, no enseñaba nada, en el sentido de, tomad nota, esta es la doctrina, esta es la verdad. Eh, en todo caso enseñaba en el sentido de mostrar. ¿Veis aquello? Vemos lo mismo. El maestro, Sócrates es un maestro, ayuda a orientar la mirada para ver, a ver si vemos lo mismo. Es como si tuviéramos que ajustar nuestra óptica, ¿no? Decir, bueno, a ver, vamos a mirar, vamos a enfocar. ¿Qué os parece? ¿Qué veis? ¿Vemos lo mismo? Esta es la función del maestro. El método socrático, precisamente, se le denomina, ya sabéis, mayéutica. Lo hemos dicho, mayéutica. Es una palabra griega, mira, es la actividad de la comadrona. Él era hijo de una comadrona, además. Entonces, así como la comadrona no da a luz al niño, sino es que es la señora, ella ayuda a que la señora dé a luz al niño. Del mismo modo, el maestro no alumbra la verdad, sino que ayuda o hace posible que el discípulo dé a luz a la verdad. Es la misma función de mediación que hace la comadrona. Y esa es la función del maestro. Porque, entre otras cosas, lo digo porque hoy toca también hablar de Sócrates, podemos sacar alguna conclusión también del texto, la función del filósofo en esta época, hemos hablado de los físicos, hablamos un poco de Parménides, la pregunta por la naturaleza, se ponen las bases de nuestra ciencia, de nuestra lógica, del método, pero en este siglo, en Atenas, en estos siglo posterior, el filósofo es maestro. El filósofo es maestro. Y Sócrates es el prototipo del maestro. Y el verdadero maestro respeta tanto a su discípulo que no le enseña, le da los recursos o las herramientas para que pueda descubrir, pero no le da las cosas hechas. Le hace preguntas. Es muy interesante en el diálogo El Menón, donde él va interrogando a un esclavo y le hace resolver, a un esclavo, un servidor, un sirviente sin ninguna formación, y le hace resolver complejas cuestiones de matemáticas. Porque partimos de la base, ellos piensan que la verdad está en nuestro interior. Entonces, la función del maestro es precisamente interrogar, cuestionar, interpelar para que el interlocutor saque lo que tiene dentro. Y eso es una labor muy interesante de fecundación. Cuando habla del método, ¿es el mismo del discurso de Descartes? No, bueno, Descartes habla del método. Cuando digo el método de la ciencia y todo necesita un método, ¿no? Descartes escribe un método, claro, también, por supuesto. Descartes es uno de las figuras estrellas del curso, ¿no? De este curso, de este seminario. Me dedico mucho a Descartes, porque encontramos muchas claves y como lo tenemos un poco más cerca, también nos viene bien. Muy bien, entonces se trata de que este es el amor platónico, fijaos. Cuando dice, no, este es un amor platónico, porque se ha enamorado de no sé quién y no se atreve a acercarse, o es su jefe, o una estrella de cine, o quién sabe quién. No, es que es un amor puramente platónico. No, el amor platónico es el amor bueno, estrictamente es el amor a las ideas, el amor a la verdad. Vamos a ver en Platón qué quiere decir esto, ¿no? Y precisamente Eros es Eros es el dios del amor porque Eros es el que puede encaminarse a la verdad y puede, reconociendo su ignorancia, su carencia, caminar en esta dimensión. Porque luego veremos la importancia que tiene para Platón la verdad, la sabiduría, pero no la sabiduría en el sentido de saberlo todo, sino del conocimiento, o sea, la importancia que tiene el conocimiento que tiene para Platón. Bueno, pues esto sería un poco... De aquí se puede aplicar muchísimo. Se puede digamos, en otros momentos
otras situaciones donde hemos trabajado el tema, ya en charlas de otro tipo, en reuniones más pequeñas, donde hablar del amor, por ejemplo, y ver de qué manera, ejemplos de cómo se estanca o cómo puede crecer, siempre huyendo de las recetas. Yo precisamente me voy apartando cada vez más de cualquier tipo de recetario, de que piense que alguien piense que, vamos, que son una especie de sesiones de autoayuda o no. Eso no es mi intención. Yo creo que en la importancia del conocimiento, lo más riguroso posible, porque eso nos hace libres, nos hace dueños de nosotros mismos, nos permite tomar decisiones más adecuadas, de una manera más indirecta. O sea, veréis cómo, si todo sale bien, como al final del curso, el saber de estos autores no solo servirá para, en una cena te toca poner a hablar de filosofía, y decir, oye, decir algo de Platón o de Aristóteles, yo le llamo saber de lujo, sino que también nos puede hacer hilar más fino a la hora de plantearnos los problemas, y por lo tanto poder buscar salidas. Porque ¿dónde está la clave? El gran problema, la gran situación es que nosotros cuando nos pasan cosas, pero lo difícil es saber qué nos pasa. Hasta que no sabemos lo que nos pasa no podemos ensayar una solución. La gente está muy confundida o estamos muy confundidos respecto a lo que nos pasa. Hay que saber identificar lo que nos pasa. Y para eso se puede desarrollar esa capacidad crítica. Además, muchas veces creemos que nos pasan cosas que en realidad no nos están pasando. Lo estamos pasando mal inútilmente. Alguien viene y habla contigo, te cuenta una historia, lo está pasando fatal, este es el problema, mira, me pasa esto, le digo, vente para acá. Mira desde aquí, ¿dónde está el problema? Pues la verdad es que no lo veo, pues ya está. Cuestión a veces de cambiar de perspectiva, no de consolarse, sino de que a veces estamos pasándolo mal y pasando por una mala situación por cosas que no existen. Y aquí habría mucho que hablar, relacionado con potenciar el presente, vivir, intentar ser feliz con lo que tenemos, agradecer que estamos aquí, que tenemos un día de sol, que tenemos amigos. Dicen, esto pasa como solo lo que firma Sócrates, que Churchill decía, pero a mí me gusta, y lo digo que no sé si lo ha dicho, pero dice, me pasé la mitad de mi vida preocupándome por cosas que jamás ocurrieron.